tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos nuevamente en el programa La Necesidad de un Profeta con el pastor Mervin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Marlowe Branham. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Zoe, tanto que estamos abiertos a debates como las 7 edades, los 7 sellos, la edad de Dios se terminó, las 7 copas, etc. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 58 0424 663 0482. Vamos a estar pasando el pastor Mervin, quien nos está dando una bienvenida. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dice en Filipenses capítulo 2, verso 9, ¿verdad? Que Dios le exaltó y le dio un nombre en los cielos y en la tierra que es sobre todo nombre. Como dice en Efesios 1, 21, que Pablo dice que es nombre que se nombre en estos siglos y en los siglos venideros. Y en Hechos 4:12 dice que no he dado a los hombres otro nombre que pueda ser salvo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como siempre hemos dicho, ¿verdad? Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Bueno, el pastor Mervin nos está dando como de costumbre un resumen de todos los programas anteriores. Bueno, como siempre, ¿verdad? Hacemos un análisis de lo que es las 7 edades, ¿verdad? Como dice el hermano Branham en mensaje Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, página 135. Él dice que si Dios tardaría 50, 100 años más, tendríamos más luz, ¿verdad? Y luz de revelación. Él dice que en esa página dice que su papá visitaba a su mamá en una camioneta modelo T, que si el hombre continuaba así, se iba a visitar en el espacio. Ya hoy tenemos a países como a Rusia, a Estados Unidos, a China, a Japón, a Israel, que tienen científicos ya científicos en la luna, pues. Astronautas que ya se han despegado de esta tierra. Entonces el hermano Branham dice y que del hombre espiritual, cuando se habla de lo espiritual, el hombre se va a Modoy, se va a Wesley, se va a Lutero, se va a los pentecostales, pero ¿qué de lo que Dios está haciendo hoy? ¿Ve? Dios ha traído un avance, ¿verdad? Y la luz que el hermano Branham dice es más revelación, pues. Esa luz es revelación y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Así predicó Dios a través del hermano Branham, Cristo, el misterio de Dios revelado de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Entonces vemos que Dios ha traído un avance, ¿verdad? Desde las 7 edades, son siglos espirituales, ¿verdad? En Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra. Son los 7 ángeles y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años, ¿verdad? Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. DC, después de Cristo, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, siempre era singular, ¿ves? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo del 53 al 170. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y Dineo. 170 al 312. Apocalipsis 2:12, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo. 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Salde, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia La Odisea, William Marlowe Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y que todo mensajero vino al final de la edad. Pablo vino al final de la edad, Irineo vino al final de la edad, Martín vino al final de la edad, Colombo vino al final de la edad, Lutero vino al final de la edad, Wesley vino al final de la edad y el hermano Branham vino al final de la edad de la Odisea, que es la organización pentecostal. ¿Ves? Comienza en 1906 y termina en 1963. Entonces vemos que Dios ha traído en estos 2000 años Dios ha traído 7 mensajeros, 7 ángeles terrenales para que un pueblo avance, crezca espiritualmente. ¿Ves? Entonces después de las edades vemos que los sellos, ¿verdad? Hermano Branham dice en la exposición de las edades, ¿verdad? En la introducción de las edades, él dice que es como una explosión de una vela romana, después de las edades vienen los sellos, y después de los sellos las trompetas, y después de las trompetas las copas, ¿no? Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, esto va paralelo y va entrelazado,
y vemos que después de las edades vienen los sellos. Apocalipsis 6.1 dice, ven y mire aquí, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, Apocalipsis 6.2, ¿ve? Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, Apocalipsis 6.1, y Apocalipsis 6.2 dijo, ven y mire aquí un caballo blanco, ¿verdad? Apocalipsis 6.3 dice, ven y mire aquí un caballo bermejo, que es rojo, ¿verdad? El caballo blanco significa engaño, religión mundial. Caballo rojo significa política, persecución. Desde el 606 a 1520 la Iglesia Católica mata a 68 millones de protestantes, ¿verdad? Y vemos que el Apocalipsis 6.5, ven y mire aquí un caballo negro, economía mundial, ¿verdad? Y Apocalipsis 6.7 vemos el cuarto caballo, ven y mire aquí la muerte y el arde le sigue, ¿ve? Engaño, que es religión mundial, no tenía nombre. El caballo bermejo rojo, política, no tenía nombre. Política y persecución. Economía no tenía nombre, ¿ve? El cuarto caballo tiene nombre, que es muerte, se le pone la muerte, ¿ve? El engaño y religión mundial significa muerte. Engaño es la religión mundial. Política causa la muerte. Economía mundial causa muerte. Vemos las guerras hoy, todo es a través del engaño, a través de la política y a través de la economía. Pasan al cuarto caballo, que es el caballo amarillo, que son estos tres caballos. Engaño, que es religión mundial, política mundial y economía mundial. Pasan al cuarto caballo y causan muerte. El caballo, estos tres colores se mezclan y hace el color amarillo. Apocalipsis 6, 9, las almas bajo el altar, que eran los judíos. Y Apocalipsis 6.12, el séptimo sello del gran terremoto. El séptimo sello es Apocalipsis 8.1 y si hubo silencio en el cielo, y el séptimo sello es Apocalipsis 10.1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte, un librito en sus manos. El séptimo sello es el mismo Señor Jesucristo. Efesios 4.30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, ¿verdad? Él representa un sello, En Efesios 1.3 dice, y habiendo vosotros oído la palabra de verdad, fuiste sellado. O sea que el sello aquí es el mismo Señor Jesucristo. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vemos estos 7 sellos, ¿verdad? Que Dios ha revelado para el tiempo del fin, pero Dios tenía 4 unciones también para combatir los primeros 4 caballos, La unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero, y la unción del águila, William Mario Branham, ¿verdad? Estas 4 unciones, las 3 unciones pasan a la 4ª unción y hacen la unción del águila para combatir a la muerte. Vemos la muerte en engaño, ¿verdad? Vemos la muerte en política y vemos la muerte en economía mundial. Pasan al 4º caballo y tienen nombre, y Dios combate a este 4º caballo con la unción del águila, y águilas volando, Apocalipsis 4.7. Dios ha venido avanzando, Dios ha traído un avance espiritual, Dios se ha venido actualizando espiritualmente, ¿verdad? Y Dios, cada vez que se actualiza Dios, Dios mismo Dios es su propio intérprete, como dice en 2 de Pedro 1.20 y 1.21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios es su propio intérprete. En Génesis 1.3 dice, sea la luz, y fue la luz. Cuando vino la luz, Dios interpretó su palabra. En Isaías 7.14, una virgen concebirá y una virgen concibió. Cuando María dio a luz, Dios es su propio intérprete. Dios trajo 7 veces 7 mensajeros, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita, Dios interpretó cuando apareció Elías. Segunda de Reyes 2.15, la doble porción desde 2.12 al 2.15, la doble porción sobre el profeta Eliseo, Dios interpretó la segunda vez que vino Elías. En Lucas 1.17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Dios es su propio intérprete. Dios ha interpretado 3 veces, la 4ª vez, Malaquías 4.5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios ha interpretado 4 veces el espíritu del profeta Elías. La 5ª vez, ¿verdad? Todavía Dios no lo ha interpretado. Cuando aparezca Moisés y Elías en Apocalipsis 11.6 al pueblo de Israel, es la 5ª interpretación del 5º Elías, que apareció el 5º Elías en Israel. Dios deja de lidiar con los gentiles. Y en 1 de Timoteo 2.12, ¿verdad? Dice, no permito a la mujer
ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Si llevamos eso más profundo, Dios lo que está diciendo ahí, que Dios no permite a ninguna iglesia dar la interpretación privada a su palabra. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. ¿Ve? Por eso Dios así a través del hermano Braja predicó, Dios es su propio intérprete. Y cuando Dios interpreta su palabra es cuando la palabra se va cumpliendo. ¿Ve? Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, hablándole a un pueblo con percepción profética. Después de los sellos, ¿verdad? Vemos las trompetas, Apocalipsis 8:7. El hermano Braja dice, en la fiesta de la trompeta, Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Con disturbios políticos y guerra, ¿verdad? Hasta el día de hoy, podríamos decir, desde allá de Tito. Apocalipsis 8:7, la primera trompeta. Apocalipsis 8:8, la segunda trompeta. Apocalipsis 8:10, la tercera trompeta. Y Apocalipsis 8:12, la cuarta trompeta. Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. La quinta trompeta, Apocalipsis 9:1, y la sexta trompeta, Apocalipsis 9:13. La séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. ¿Ven? En la séptima trompeta entran dos profetas de Israel. Dios está purgando las vírgenes facto, los 144,000, y está purgando la tierra. Y entra Armagedón, Apocalipsis 16:16. Entra el milenio, entran dos profetas de Israel. Esos dos profetas es Cristo, como dice en segunda de Corintios, capítulo 3, verso 12 al 17, que hasta el día de hoy ellos tienen el velo puesto y le quitan, Moisés y Elías le quitan el velo a los 144,000, ni a más ni a menos, 144,000 que van a ser salvos de Israel, porque en Israel también está el espíritu de Coré, de Dantal, de Abirán, está el espíritu de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, son 144,000 que van a ser salvos. Entonces ahí está Dios, ¿verdad?, trayendo un avance para un pueblo con percepción profética, ¿ve? Trayendo una actualización para que un pueblo avance. Después de las trompetas vemos en Apocalipsis 15:1 las 7 plagas, ¿verdad? Cada vez que Dios traía uno de los mensajeros, Dios deja que era una plaga temporalmente. Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 15:8, ¿verdad? Ahí están las plagas, ¿ve? Y en Apocalipsis 16 vemos las copas, ¿verdad? Apocalipsis 16:2, la primera copa, que son la ira de Dios sobre las naciones, como dice en Jeremías 25:15, ¿verdad? Las copas son ira de Dios temporalmente. Cada vez que Dios trae un mensajero, también traía plaga y también trae copas, las copas de ira, ¿ves? Temporalmente. Van a ser derramadas las plagas y las copas en Apocalipsis 16, ¿verdad? 16. Entonces vemos la primera copa, Apocalipsis 16:2, la primera copa, Apocalipsis 16:3, la segunda copa, Apocalipsis 16:4, la tercera copa, Apocalipsis 16:8, la cuarta copa, Apocalipsis 16:10, la quinta copa, Apocalipsis 16:12, la sexta copa, y Apocalipsis 16, verso 17, la séptima copa. ¿Cómo sabemos que son los 7 mensajeros que Dios envió a los gentiles que derraman esa copa? Porque Apocalipsis 17:1 dice, ven acá y vi cuando el séptimo ángel derramó la séptima copa. Y ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Ve? Agua aquí, Apocalipsis 17:15 dice, las aguas donde las rameras se sientan son pueblos, lengua, naciones y muchedumbre, multitudes, ¿ve? Que es la iglesia católica, ¿verdad? Entonces vemos que el séptimo mensajero derrama la plenitud. Por eso que Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Dios ha revelado todos los misterios. Vemos que después de las trompetas, ¿verdad? Ya vimos las copas. Después de las copas vemos los truenos, Apocalipsis 10:3, los 7 truenos son los 7 sellos que Dios ha traído, que le ha revelado a un pueblo con percepción profética. El hermano Braja cuando predica dice la revelación de los 7 sellos. Ahí no dice la revelación de los 6 sellos, dice la revelación de los 7 sellos, igual que Apocalipsis 5, ¿verdad? 5:1, 5:2 dice que Dios abre los 7 sellos, no dice los 6 sellos, dice los 7 sellos. Muchos hermanos todavía esperan que el hermano Braja regrese y que muestre el séptimo sello, que muestre que la edad de la Odisea terminó, pero ya Dios se lo ha revelado a un pueblo con percepción profética. En Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En Mateo 17:11 dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Eh? Y en Malaquías 4:5 dice, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Marrero Braja. ¿Ve? Y en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, William Marrero Braja. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, hablándole a un pueblo para que avance, para que crezca espiritualmente. ¿Ve?
¿Por qué? Porque como dice Pablo en primera carta de Efesios, capítulo 3, ¿verdad? Dice Pablo, verso 5, dice: misterios que en otros tiempos no fueron dados, sino que son revelados a través de los santos profetas y apóstoles. ¿Ves? Para este tiempo Dios ha traído el séptimo mensajero y ha traído el cuarto Elías, para que un pueblo avance, crezca espiritualmente, como dice en Mateo 10:41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces esperemos que en este breve análisis, ¿verdad?, seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia, nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios primeramente, al pastor Mervin, el instrumento que Dios usa, por estas profundidades que Dios está mostrando, este análisis que Dios está trayéndole a un pueblo. Bueno, vamos a estar haciendo la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿por qué Dios vino por una virgen? Dios vino por una virgen, no porque María era figura perfecta. María estaba, Isaías 7:14 dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad?, y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. La Virgen María, ¿verdad?, estaba bajo la ley, porque el Señor nace bajo la ley, pero he nacido bajo la ley, como dicen cuando Mateo 5:17 dice: yo no vine a ahogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Todo lo que estaba allá en Hebreos 10:1, Pablo dice: la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Entonces, aún María, ¿verdad?, nace bajo la ley, y María estaba cumpliendo Isaías 7:14, que una virgen concebirá. Virgen porque María, si leemos ahí en Lucas 1:38, María dijo: he aquí la esclava, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. O sea que María era figura de la novia para el tiempo del fin, la novia gentil, que es una novia virgen, no se alimenta, como dice en Marcos 7:6, el Señor Jesucristo le dio: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Hoy la Iglesia Católica, las denominaciones y mucho de este mensaje invalidan la palabra de Dios por las tradiciones. Entonces, la novia no, porque la novia se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. La novia es como María, pues virgen, porque la novia es una novia virgen, no natural, sino estamos hablando del cuerpo místico. Estamos hablando de Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Estamos hablando de Efesios 4:12, para edificación de los santos, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo místico, cuerpo misterio, ¿ves?, que está en toda parte del mundo, pero es un solo cuerpo, ¿ves?, porque somos guiados por un solo espíritu. San Juan 16:13 dice: y el espíritu nos guiará a toda verdad. La verdad es la palabra. San Juan 17:17 dijo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En San Juan 14:6 él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. O sea que todo es la palabra. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y la novia es virgen porque la novia vive la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. La novia no se desvía, la novia es fiel a la palabra, igual que María. María dijo: he aquí la esclava, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. O sea que María era una figura de la novia que iba a venir para el tiempo del fin. Apocalipsis 19:7. Gocemos y alegremos porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. La novia, la pareja es la palabra, y la novia vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso que la novia es virgen. La novia no se alimenta de mandamiento, de doctrina y de credo, nada de eso. La novia se alimenta de la palabra. Amén. La segunda pregunta sería: ¿por qué Dios no tiene un principio ni fin? ¿Por qué Dios no nace y no muere? Porque Dios es eterno, pues, y el único que se le aplica la palabra eterno es a Dios. Claro, Dios significa objeto de adoración, pero en sí el único que se le aplica la palabra eterno es a Dios, como dice el Salmo 92. Salmo 92 dice que Él es por los siglos de los siglos de los siglos, y Él crió todas las cosas. Es lo mismo que dice en Juan 1:3: sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho, porque Él es la palabra, ¿no? Pero Dios, como Dios no nace, Dios no muere y Dios no tiene principio, ¿ve? Porque Él es eterno. Y Dios se crió un tabernáculo, ¿ve? Ese tabernáculo donde Dios venía a morar era nuestro Señor Jesucristo. Dios se crió una célula, ¿ve?, en María, ¿ve? Pero esa célula no venía del pecado, no era sangre judía ni era sangre gentil, era la sangre de Dios.
Hebreo 10, 10:5 dice que Dios se apropió un cuerpo, ¿verdad? En San Juan 2:19 dice que Él destruiría este templo y en 3 días lo levantaría, ¿verdad? En San Juan 10, 20, 21 y 22 vemos que dice que ese templo era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está Dios, ¿verdad? Dios como Dios no nace, como dicen los católicos, que María parió a Dios, no. María no parió a Dios, María parió fue el cuerpo donde Dios venía a morar. Es una parte de Dios, por eso San Juan 16, 28 él dice, salí de Dios y regreso a Dios, ¿ves? Porque Dios como Dios es un espíritu. ¿Ves? En Génesis 1:2 dice, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana, el mismo Señor Jesús le dice, Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las religiones lo adoran en espíritu, más no en verdad, porque la verdad es la palabra. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Entonces el Dios es eterno, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no nace y Dios no muere. Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo, y ese cuerpo es Jesucristo. Y por eso él en San Juan 10:30 él dijo, yo y el Padre uno somos. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pablo dice, Juan dice en Juan 1:14, dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria vimos su gloria unigénita como del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Ve? Y Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, sino de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. ¿Ve? Es un solo Dios, pero ese Dios, para poder no venir a redimir, se hizo un redentor. Él se hizo como nosotros. Hebreo 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, pero sin pecado. ¿Ve? María le alquila el vientre a Dios y Dios se hace un cuerpo. María no puso cromosoma, no puso óvulo, nada. María le alquila el vientre a Dios como a una actualidad, ¿verdad? Que hay mujeres que alquilan el vientre, ¿ves? Y las madres de ese niño pone la madre el cromosoma, los óvulos, y el papá pone los óvulos. Ese niño no lleva nada, esa niña no lleva nada de la que está alquilando el vientre. Entonces María es una madre sustituta, ¿ves? Sustituta de ese cuerpo. Por eso que Jesús nunca la llamó madre, siempre le dijo mujer, mujer. Nunca la llamó ni mamá ni madre, ¿ves? Que eran las palabras. Los religiosos dicen, no, lo que pasa es que en la antigüedad ya se le decían, los hijos cuando le iban a decir a la mamá, le decían, era mujer, no, porque Jesús sabía que, incluso ahí en Lucas 2, ¿verdad? El mismo Jesús, cuando María dice, tu padre y yo, que María niega el nacimiento, ¿verdad? Espiritual de Jesús, ella dice, tu padre y yo te hemos buscado, Jesús la corrige, ¿ve? Y le dice, en los negocios de mi padre me es lícito estar. Y ellos los hallaron en el templo, en Lucas 2, 42, 43, los hallaron en el templo. Y el papá de él, que era el padre, el padrastro, ¿no? Que era José, y José era carpintero, y Jesús no estaba en la carpintería, estaba en un templo, ¿verdad? Enseñando a los escribas y los fariseos, que se maravillaban, porque en Lucas 2:52 dice que crecía en sabiduría y favor con los hombres. ¿Ves? Si hubiera sido Dios, no hubiera crecido en sabiduría. Dios es la plenitud de la sabiduría. Hebreo 5:9 dice, y Dios lo perfeccionó. Y si hubiera sido Dios desde que nació, como dicen los religiosos, en Mateo 5:48 él dijo, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto, Dios es perfecto. Entonces él fue el tabernáculo, el cuerpo donde Dios vino a morar. No era Dios desde que nació, él llegó a ser Dios a su debido tiempo. Él llegó a ser por 100% hombre y 100% Dios. Pero es una revelación que solamente Dios también se la puede mostrar al individuo. Por eso que a los católicos dicen que María es la madre de Dios, y muchos hermanos dicen que Jesús era Dios desde que nació, y ahí ese enredo. Pero Dios trajo un profeta y explicó que Jesús no era Dios desde que nació, él era el logo, él era el tabernáculo, él era el cuerpo donde Dios venía a morar. Amén. La pregunta sería, de los 7 mensajeros, solo 2 fueron profetas. Ese es correcto. Dios abre las edades con un profeta que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pablo es un profeta porque trajo profecía, pues jamás se nombró profeta, ¿no? Y como Juan, pues Juan tampoco, a Juan cuando lo escriba a los fariseos allá en Mateo 3, en Lucas 3, ¿verdad? Aparece ahí en Juan 3, que está ahí también. Ellos le dijeron, ¿quién eres tú? Tú eres el Cristo, tú eres el profeta Elías, tú eres. Juan negó eso, y Juan dijo, yo no soy
yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan le citó las escrituras, Isaías 43, lo que clamaba en el desierto era Juan el Bautista, el precursor de su primera venida, pero ellos se estaban refiriendo era que si era Elías, y él era el tercer Elías, no era el primer Elías. Y se estaban refiriendo ahí que si él era el primer Elías, pero él le dijo, no, yo no soy el primer Elías. ¿Y eres tú el Cristo? Tampoco soy el Cristo. ¿Y quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan le citó Isaías 43. Si ellos han leído Isaías 43, saben que era el tercer Elías que venía sobre la tierra, porque el segundo fue Eliseo. Entonces, Dios, verdad, en simplicidad, en humildad, nos viene hablando para que crezcamos, para que avancemos espiritualmente. Porque Dios allá en el principio le colocó a Adán y Eva por nombre a los dos Adán. Porque ambos para Dios ambos tenían la misma igualdad, ambos tenían los mismos derechos. Ambos para Dios, ambos se llamaban Adán. Génesis 5.2 dice, le puso por nombre Adán. ¿Ve? Adán masculino y Adán femenino. Génesis 2.21, 2.22, 2.23, Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán. En Génesis 2.22 Dios raga la costilla y en Génesis 2.23 Dios se la presenta. Y Adán dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Icha, que significa varona. Por eso que en Génesis 5.2 ambos se llamaban Adán. Cuando Dios llamaba a Adán, salía Adán masculino y Adán femenino. Por eso que la mujer y el hombre para Dios eran iguales. Hasta ese entonces tenían los mismos derechos. Hasta ese entonces eran idénticos para Dios porque ambos se llamaban Adán. No, figura perfecta. Pero cuando hubo la caída, Adán le cambió el nombre. Génesis 3.20, Génesis 3.19, 3.20, Adán le cambia el nombre. Ya no le dice Icha, ya no le dice Adán, ya le dice Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Se le cambia el nombre, ¿verdad? Y en el segundo Adán, en San Juan 19.33, Dios hace caer un sueño profundo, figura de la muerte, simbolismo de la muerte, ¿no? Hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán. Y en San Juan 19.34 el soldado raga, ¿ve? Pero el mismo Dios raga la costilla también, sale agua sangre, de ahí sale la novia. ¿Ve? Y esa novia también se llamaba Adán, ambos se llamaban Adán. Aquí el segundo Adán se llama Jesús, ¿ve? Y la novia también se llama Jesús, porque si leemos en Hechos 9, ¿verdad? Saulo perseguía a la iglesia y el Señor, Pablo iba camino a Damasco, Saulo todavía no se llamaba Pablo, Saulo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, perseguir a los jóvenes, a los ancianos, a los que creían en Jesús, y Jesús se le presenta y dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ve? Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no andaba persiguiendo a Jesús directamente, pero andaba persiguiendo al cuerpo místico, ¿ve? Andaba persiguiendo a los que creían en Jesús. Y por eso el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque él andaba persiguiendo a Jesús. Entonces la segunda novia también se llama Jesús, porque ahí el Señor dice, ¿por qué me persigues? Como en el primer Adán ambos eran iguales, aquí también ambos son iguales. Él es el verbo, la novia es la palabra. Y el verbo y la palabra son uno solo. Por eso la novia es virgen, porque la novia se mantiene de Génesis hasta Apocalipsis con la palabra. Amén. Porque allá en el cielo el diablo no pudo engañar a los ángeles que se quedaron al lado de Miguel. Bueno, en Apocalipsis 9.12 la dice una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón es el diablo. El diablo se trajo la tercera parte de las estrellas, arrastró no literalmente, sino espiritualmente, la tercera parte de las estrellas, ángeles caídos, como dice en Judas 1.13, estrellas errantes, ¿no? Entonces vemos que la batalla, la primera batalla no fue aquí en la tierra, la primera batalla fue en el cielo. Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Entonces vemos que estos ángeles que se quedaron al lado de Miguel es figura perfecta de Jesucristo, son ministros fieles a la palabra. Ahí está el ministerio quíntuple, Efesios 4:11 dice, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro. Dice, a fin para la edificación de los santos, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos ángeles fieles que se quedaron al lado de Miguel, que Miguel ahí figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, son los ministros fieles que se van a quedar con el mensaje que el mensajero ha traído.
Por eso en cada una de las edades, ¿verdad? Él dijo, el que tengo oído oiga, el que tengo oído oiga. Ve, primero dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Ve? Pablo, Linneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Blanca, 7 mensajes. Pero en Apocalipsis 2.7 ya no dice escribe, ya dice el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.7, Apocalipsis 2.11, Apocalipsis 2.17, Apocalipsis 3.20. El que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender y ver es entender. Mateo 13.13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Ves? No entienden. Mateo 13.13 y Mateo 13.16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque estos ojos y estos oídos no son de ahorita, son desde antes de la fundación. Entonces ahí está Dios, ¿verdad? Y las batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. ¿Ve? Por eso los ángeles caídos son esos predicadores que se salen de la Biblia, se salen del mensaje para desviar a los que no son, para llevarlos al camino ancho. ¿Ve? Mateo 7.13, el camino ancho es el diablo, el camino angosto es nuestro Señor Jesucristo, la puerta angosta es nuestro Señor Jesucristo. San Juan 10.1 dijo, yo soy la puerta. San Juan 10.9 dice, yo soy la puerta. El que no entre por mí salta Dios, es un saltador. Y así vemos muchas escrituras donde Él es la puerta, nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la oveja, Él es el león. ¿Ves? Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, hablándole a un pueblo para que crezca, para que avance, ¿verdad? De lo que es referente a la pregunta que me hacía, era referente era porque Dios, porque el diablo no pudo engañar a los pudo engañar con Miguel porque nosotros estábamos en el cielo en teofanía. Y esos ángeles hoy están aquí en la tierra. Así como Dios ha enviado 7 ángeles, esos 7 ángeles estuvieron en el cielo. Pero también ángeles son ministros. Amén. Que ministran la palabra de Dios y que son fieles a esas palabras. Y estos ministros que son infieles, ¿verdad? Son los ángeles caídos. ¿Ve? Y por eso que batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Y Pablo en Efesios 6.12 dice, no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. ¿Ve? La batalla que hay allá se está desarrollando ahorita aquí en la tierra. ¿Ve? Son batallas espirituales, pero son en seres humanos. En seres humanos hay ángeles caídos, pero en el ser humano también están los hijos de Dios, los que se quedaron al lado de Miguel. Y esos ángeles son los que están predicando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Esos ángeles son los que están viendo que la edad de la Odisea terminó. Esos ángeles son los que están viendo el séptimo sello. Esos ángeles son los que están viendo que ya los 7 mensajeros se fueron. Esos ángeles son los que están en Apocalipsis 22.17, Apocalipsis 19.7. Esos ángeles son el ministerio quíntuple, Efesios 4.11. Esos ángeles son es el instrumento, el cuerpo místico, la novia donde Dios se está moviendo. Amén. Otra pregunta sería, así como han venido científicos en lo natural, también han venido científicos en lo espiritual. Eso es correcto, el hermano Braja dice el mensaje cuenta regresiva. El hermano Braja dice ahí, ¿verdad? Que el hermano Braja dice, así como los científicos investigan por conductos científicos, nosotros investigamos por conductos espirituales. Conductos espirituales, San Juan 5.39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces vemos que Dios se viene moviendo en simplicidad, en humildad, un pueblo humilde, un pueblo simple, ¿verdad? Como predicó el hermano Braja. Dios ocultándose en la simplicidad y revelándose la misma. Entonces es Dios, ¿verdad?, que trae un avance, es Dios el que da un crecimiento, porque el científico hemos tenido científicos aquí como Galileo Galileo, Albert, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Thomas Edison, Nicolás Tesla, Benjamin Franklin, que inventó la electricidad, ¿verdad? Y vemos que así también Dios ha traído 7 científicos espirituales para que un pueblo crezca, avance espiritualmente. ¿Ve? El hermano Braja dice en el mensaje cuenta regresiva, él dice ahí que Lutero representó el caballo. También, perdón. Wesley representó el vehículo. Henry Ford saca el vehículo representando a Wesley.
Los hermanos Brice sacan el avión representando los pentecostales, los genuinos pentecostales, que empiezan en 1906 en la calle Isusa. Ahí estaba William Simon, ahí estaba el hermano Gosgo, que era muy amigo del hermano Branham, lleno del Espíritu Santo, no como estos pentecostales en la actualidad que están más mundanos que la Iglesia Católica. Entonces, el movimiento pentecostal, el genuino movimiento pentecostal lleno del Espíritu Santo, de la restauración de los dones y el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios no se queda ahí, pues. El hombre natural no se quedó en avión. El hombre natural hoy viaja al espacio. Tenemos astronautas, astronautas espirituales, ¿verdad? En Efesios 1:3 Pablo dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces ahí están los astronautas, y el hermano Branham también dijo, esta es la edad del astronauta, la edad de la novia, la edad del águila, la edad del trigo, la edad del clima. Es un tiempo diferente porque entra el ser eterno. Desciende en 1963. La fotografía, ¿verdad?, que aparece en la revista Live, apareció aquí en Venezuela en el Panorama y en muchos, y están las cosas misteriosas de Estados Unidos. Era el Señor descendiendo en 1963 para traer profundidades, para traer un avance. El mismo hermano Branham dice en el mensaje de la fiesta de la trompeta, en la página, creo que está en la página 43, el hermano Branham dice, cuando Dios me mostró la Biblia, cuando Dios me mostró los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Por qué? Porque era Dios revelando todos los misterios a un profeta. La pregunta sería, ¿por qué la mayoría de los hermanos de este mensaje no pueden ver que Dios se llevó a los 7 mensajeros y queda el ministerio quinto? Pero porque ellos se aferran, ¿verdad?, a los hermanos del retorno, ellos se aferran que el hermano Branham tiene que regresar a revelar el séptimo sello, ¿verdad? Los de William Soto Santiago, los de Félix Concú, muchos están viendo al hermano José Branham y así, pues. Ellos no pueden ver, ¿verdad?, que se aferran como allá pasó con Moisés. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, los escribas, los fariseos, los saduceos dijeron en San Juan 5:47, 5:46, 47, ¿verdad?, que ellos creían a Moisés. Pero él le dijo, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. El hermano Branham nos apuntó a Jesucristo. Todos los reflectores aquí deben estar hacia nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra, la gloria, el honor y el poder es para nuestro Señor Jesucristo. Pero así como cuando el hombre no acepta la ciencia, ¿verdad?, mucho menos va a aceptar lo espiritual. Así como cuando salió el vehículo fue rechazado, cuando salió el avión fue rechazada, pero hoy la mayoría de la gente viaja en vehículo y viaja en avión. Entonces Daniel 12:4 dice, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. La ciencia se aumentará, muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá. Entonces ya ese libro fue abierto, porque Dios trajo un profeta y Apocalipsis 10:1 ya fue cumplido. Ya se fue el hermano Branham, que da Apocalipsis 10:8, que la novia se come el mismo libro que se come el hermano Branham, y la novia profetiza a reyes y a naciones. Eso es lo que está haciendo la novia en la actualidad, profetizando, trayendo las mismas profecías que trajo el séptimo mensajero, no contrario, pero Dios se lleva el séptimo mensajero. Y entra Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entra en la escena del Señor Jesucristo, pero en un cuerpo místico, en hombres y mujeres humildes. Ahí se está movilizando Dios ocultándose en la simplicidad y revelándose en la vida. Amén. Otra pregunta sería, ¿Jesucristo murió por el mundo o por sus hijos? Jesucristo muere por sus hijos, ¿no? San Juan 3:16, Dios le ofrece la salvación a todo el mundo, ¿no? Pero muere por sus hijos. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pero amaron los hombres más a la tiniebla que a la luz. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Pero el hombre, en lo natural, ¿verdad?, el hombre ama más las tinieblas que a la luz, pues la tiniebla aquí es el pecado. La luz es nuestro Señor Jesucristo. San Juan 8:12, él dijo, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz no se queda ahí, porque en Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Luz es revelación, y el que tenga esa revelación tiene la luz, porque el Señor es la luz. Y esa luz, la luz es la que muestra, porque en una escurana nadie puede ver lo que hay en una escurana.
Si hay un hoyo, caemos en el hoyo, y si hay una daga, nos puyamos, y si hay corriente, nos electrocutamos. Porque en la oscuridad no se puede ver, pero cuando tú tienes luz, tú puedes ver. No trompieza en la oscuridad, porque la luz es luz. Amén. Esta pregunta sería, el libro de la vida es el nacimiento natural y el libro del Cordero es desde antes de la fundación del mundo. Correcto. Apocalipsis 13:8 dice, adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. El que tenga el nombre en el libro de la vida del Cordero no va a ser borrado, pero el que tenga el nombre en el libro de la vida va a ser borrado, porque el hermano Raja dice que Judas tenía el nombre escrito en el libro de la vida y esos nombres van a ser borrados. Los que no van a ser borrados fueron los que fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios 4:1-4, que nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Si somos un pensamiento de Dios, somos eternos y no venimos de ahorita, estábamos allá en cuerpos teofánicos, lo que es que no nos acordamos, y regresaremos. Si estábamos allá en el cielo, regresaremos al cielo, porque somos eternos, estábamos en un cuerpo teofánico. Nos paramos al lado de Miguel, ¿ves? Y hasta el día de hoy nos seguimos parando al lado de Miguel, porque pararse al lado de Miguel es pararse al lado de la palabra, pero la palabra es revelada. Somos aquellos que nos quedamos peleando con Miguel, ¿ves? Y derrotamos al diablo. Entonces, por eso Pablo dice en Romanos 8:33 que somos más que vencedores, ¿ves? En Cristo Jesús, porque ya hemos vencido, pues. Entonces en Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Cuál es la voluntad permisiva y la voluntad perfecta? La voluntad permisiva es lo que pasó allá en Génesis, ¿verdad? Adán masculino y Adán femenino. La voluntad perfecta era la palabra, ¿ves? Pero ellos optaron por la voluntad permisiva, la que les trajo el diablo, ¿ves? Que era el pecado, ¿no? Que el único pecado que Dios nos perdona es no creer. Sabemos que la Biblia dice que el único pecado que Dios nos perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer la palabra de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y los religiosos dicen, no, el único pecado es beber, fumar, bailar, matar, secuestrar, violar, robar. Ese es el pecado. No, esos son atributos del pecado. El único pecado que Dios nos perdona es no creer, porque si el hombre y la mujer creen, no van a hacer nada de eso. Dios transforma y Dios cambia al individuo. No es la iglesia, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no. Aquí el que cambia y transforma es Dios. Ese es el único que nos cambia y nos transforma. Tenemos 5 Biblias. ¿Cuál nos pudiera mencionar cuáles son? Bueno, la primera Biblia es el Zodíaco, ¿verdad? Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Jehová, la obra de Jehová. Y en el Zodíaco tenemos 7 Pléyades, que son las 7 mensajeros, 7 estrellas. Tenemos 12 estrellas por otro lado, que representando los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, los 12 apóstoles. Tenemos 12 horas diurnas, 12 horas nocturnas. Tenemos 7 días a la semana. Tenemos hasta el día de hoy tenemos 4 estaciones: luna nueva, luna llena, menguante y creciente. Hasta el día de hoy se siembra a través de la luna, ¿ve? Porque si sembramos en creciente, todo crece pero no da fruto, tenemos que sembrar en menguante. También la madera se corta ahí con el tiempo de la luna, porque si cortamos la madera en menguante, en creciente, la madera se daña rápido. Tenemos que picar el menguante para que la madera dure. Todo eso los viejos, ¿verdad? Los antiguos sabían eso, y por eso que la madera se conservaba mucho. Incluso las casas, cuando en aquel entonces las hacían de madera, y eran mejor que hasta el mismo cemento, porque eso duraban una cantidad de añales, porque la madera, cuando es picada en una buena luna, ella viene siendo mejor que el mismo bloque y que el mismo hierro. Eso, ellos le agarraban el tiempo a la madera, ¿ves? Cuando la madera estaba hecha. Y vemos que se siembra a través de la luna, ¿verdad? Y ahí está la luna, representa a la iglesia. El sol representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las estrellas representan a los hijos de Dios. En Génesis 15:5, ¿verdad? Dios le dijo al padre de la fe a Abraham, cuenta las estrellas, así será tu descendencia, ¿no? Entonces, los hijos de Dios son simbolismos de estrellas, ¿verdad? Los hijos del diablo también son estrellas errantes, como dice en Judas 1:13, que son estrellas errantes, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo representa una estrella. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel a raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
El diablo también representa una estrella. Apocalipsis 9:1 dice: vi que cayó una estrella del cielo. Ese es el diablo, fue derraigado del cielo. Apocalipsis 9:7, ¿verdad? Y Isaías 12:14 dice: oh lucero, hijo de la mañana. El diablo es un lucero, Dios también es un lucero, porque en segunda de Pedro, ¿verdad? 1:19 dice: tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice Pedro. Segunda de Pedro 1:19. Entonces el diablo es Dios es el lucero, el diablo es el lucero. Dios es una estrella, el diablo es una estrella. Dios es una puerta, el diablo es una puerta. Mateo 7:13. Dios es un camino, el diablo también es un camino. El camino angosto cada día se hace más angosto, que Jesús. El camino ancho cada día se amplía más. La maldad es cada día en la tierra, la mentira es más grande en la tierra, el engaño es más grande cada día más en la tierra, porque cada día el camino se hace más ancho, la puerta del diablo se hace más ancha, pero el camino de Dios cada día se cierra más, cada día es más angosto, ¿verdad? Porque el ser humano ama la mentira, ama el engaño y ama la maldad. Isaías 5:20, ¿ves? Dice que Isaías dice: ay, ahí son juicios de Dios. Dice: ay a lo que a lo bueno le llamen malo, y a lo malo bueno, a lo dulce le dicen agrio, y a lo agrio dulce, a la luz le dicen tiniebla, ¿ves? Y a la tiniebla le dicen luz. El mundo está en esas condiciones hoy, como en Génesis 6:5, y dice: vio Dios que la maldad era mucha en la tierra, y que el pensamiento en el corazón del hombre era de continuo no el mal. Dios mira el corazón del individuo hoy en la actualidad, y lo que hay es maldad en el mundo, ¿ves? En el mundo, y Dios está viendo eso. Por eso Dios deja caer las copas, las plagas y las copas temporalmente. Cada vez que Dios traía un mensajero, era juicio. El que lo rechazaba recibía la bendición, el que lo recibía la bendición, y el que lo rechazaba recibía la maldición. ¿Cuáles eran las maldiciones? Las plagas, las copas. ¿Ve? La historia se repite. ¿Por qué? Porque dice en Lucas 17:26 que estamos como en los tiempos Noé, que había en los tiempos Noé maldad, que había en los tiempos Noé bisensual, que era el hijo de Noé bisensual. En Génesis 9:22, ¿verdad? Dice: Can, hijo de Noé, vio la desnudez de su padre. Desnudez aquí es acto sensual. En Génesis 3:10, Dios le dice a Adán masculino y a Adán femenino: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? En Génesis 2:25, ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en Génesis 3:10, Dios lo que estaba diciendo era: ¿quién te enseñó a tener sexo? En Levítico 18:6, ¿verdad? Dice: no desnudez acto sensual. Dice: no descubrirás la desnudez de tu padre, de tu madre, de la madrastra, no sé si que la poligamia, ¿no? A la madrastra, no llegarás a la prima, a la sobrina, no descubrirás su desnudez, no descubrirás. En otra versión dice: no tendrás sexo con tu madre, con tu padre, con tu tía, con tu abuela, con tu prima, con tu hermana, y ahí te va explicando, porque sabemos que es acto sensual. Levítico 18, verso 19 dice: no llegarás a la mujer para conocer su desnudez cuando esté en su pureza menstrual. ¿Ve? Es acto sensual. Desnudez en la Biblia, específicamente en Génesis, ¿verdad? Es acto sensual, porque sabemos que hay una desnudez espiritual. Y así como el diablo desnudó allá a Eva, ¿verdad? Espiritualmente, también las iglesias hoy están desnudas. ¿Ve? No se quieren vestir con la palabra. Y eso fue lo que hizo el diablo, porque la mujer es simbolismo de la iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Las mujeres buenas representando a Sara, como dice Primera de Pedro 3:6, son hijas de Sara, ¿ve? De Rebeca, Ruth, Abigail, Esther, Débora, Séfora, María, Hulda, Ana. Todas estas mujeres obedientes, ¿verdad? Eran hijas de Sara. Las mujeres desobedientes representaron a Jezabel, a Talía, Heroída, Salomé, Dalila, la mujer de Lot, la reina Bati, que fueron mujeres desobedientes. Ve Apocalipsis 17:5, dice: la gran ramera, la madre de la ramera de la iglesia católica. Todas las iglesias que se organizan igual que la iglesia católica son rameras, hacen lo mismo, ¿ve? Hacen un sistema. Dios nunca mandó organizarse ninguna iglesia en ese nombre. Dios mandó a predicar la palabra, ¿ve? Y el hombre hoy lo que hace, igual a las hijas, igual que la iglesia católica, se organizan, y en cada parroquia ponen una iglesia y tienen un líder, ¿ve? Aunque ese líder no use una sotana,
¿verdad? Es igualito, es un papa, tiene jerarquía, ¿ves? Por eso hay sacos de papa en la Iglesia Católica, sacos de papa en la denominación, y muchos de este mensaje también se han dominado, ¿ves? Tienen jerarquía, tienen jerarcas, son líderes y quieren así igual que los papas, que los pastores, que los ministros, y obedezcan a ellos y no obedezcan la Biblia y no obedezcan el mensaje que Dios trajo. Por eso Pablo, el primer mensajero, dice en Gálatas 1:8, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ante Romanos capítulo 3, verso 4 dice, ante Dios todo hombre es mentiroso. Primero que todo está la palabra, ¿ves? Y después todo hombre es mentiroso, todo hombre falla, el único que no falla es Dios. Por eso que, ¿verdad?, la mujer es simbolismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Así como el diablo desnudó allá a la primera Eva, la sacó de la palabra, ¿verdad? Así también el diablo está haciendo con las iglesias hoy, sacándola la palabra, ¿ves? Tienen credo, dogma, mandamiento de hombre y se apartan de la palabra de Dios. La Iglesia Católica, las denominaciones y muchos de este mensaje están haciendo lo mismo. Y hay sacos de papa en la Iglesia Católica, sacos de papa en la denominación, y muchos de este mensaje se han convertido en papa, William Soto, Santiago, Félix Corpus, y muchos, ¿ves? Y de ahí viene el hermano José Braja, y así sucesivamente, que dicen que son el sucesor del hermano Braja. Se han hecho papa, ¿ves? Y ese espíritu también quiso arropar al hermano Braja, ¿ves? El hermano Braja tuvo que retirarse 1 año y medio de su ministerio, porque ya no le decían el hermano Braja, le decían Cristo. ¿Ves? Y él se retiró y él dice, lo que más me duele es que son los mismos dentro del mensaje. ¿Usted me podría hablar de la segunda Biblia que nos habló del zodiaco? La segunda Biblia, las 5 Biblias. Ajá, las 5 Biblias. Bueno, la primera Biblia es la que me fui un poco desviado, ¿no? Pero el zodiaco aparece de los 12 signos que vemos en Génesis 49 a Jacob. Ahí Jacob le dice los signos a cada uno de los patriarcas, ¿verdad? En Génesis 37, 9 y 10 vemos también que José ve la primera Biblia, ve 11 estrellas, ve el sol, ve la luna, ¿verdad? Y la segunda Biblia, la pirámide, es perfecta, la vemos ahí en 1 de Pedro, ¿verdad? 1 de Pedro 1:5, él la dice, añadía vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Ahí está la estatura de un varón perfecto. Pablo también dice ve la estatura de un varón perfecto, de Efesios 4:13, ¿verdad? Que la piedra de corona, Pablo dice, para que todos crezcamos y lleguemos a la estatura del hombre perfecto, ¿ves? Que es Cristo. Esa es la estatura, y el hermano Braja predicó la estatura de un varón perfecto. Entonces vemos que Jacob también ve esta pirámide. Jacob en Génesis 28, 10 al 13, ¿verdad? Jacob dice, ángeles bajaba y ángeles subían. Bajó Pablo, se fue Pablo, bajó Irineo, se fue Irineo, bajó Colombo, se fue Colombo, bajó Martín, se fue Martín, bajó Juan Güey. Se fue Pablo, bajó Irineo, se fue Irineo, bajó Martín, se fue Martín, bajó Colombo, se fue Colombo, bajó Lutero, se fue Lutero, bajó Wesley, se fue Wesley, baja el hermano Braja, se va el hermano Braja y desciende el Señor Jesucristo en 1973 para morar en un cuerpo místico, en la novia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la pirámide del Señor Jesucristo. Así como hay una pirámide en lo espiritual, hay una pirámide, así como hay una pirámide en lo natural, hay una pirámide en lo espiritual. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Ve? Ahí está la estatura de un varón perfecto. La piedra de corona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que esa es la segunda Biblia. La tercera Biblia es esta que tenemos. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que la tercera Biblia verifica la primera Biblia, la segunda, y la tercera es la palabra. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. San Juan 17:17, santifica en tu verdad, tu palabra es la verdad. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la palabra de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo para que avance, para que crezca espiritualmente. Amén. Otra pregunta sería, ¿cuándo llegó el hombre a ser imagen
semejanza de Dios. En Génesis 1:27 dice: crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. El hombre es una imagen y semejanza de Dios en un cuerpo teofánico. No en este cuerpo pertenece al reino animal, somos mamíferos, somos de sangre caliente. Este cuerpo fue creado en Génesis 2:7, y le crió Dios un cuerpo del polvo de la tierra, que come mamá cuando está embarazada, caraota, arroz, frijoles, pasta, todo eso viene del polvo de la tierra. Vemos que el primer hombre es un cuerpo teofánico, un cuerpo espíritu. Nosotros tenemos tres cuerpos: cuerpo teofánico, cuerpo glorificado y tenemos cuerpo terrestre. Este cuerpo pertenece al reino animal. Pablo, que fue el primer mensajero, en 1 Corintios 2:14, Pablo dice el hombre, en una versión de la Biblia dice el hombre bestia, el hombre animal, y en una versión nuestra dice el hombre natural. No percibe las cosas de Dios porque para eso no jura, porque se ha de decidir espiritualmente. O sea que para nosotros poder entender y para poder ver estos tres cuerpos, ¿no? Por eso del primer cuerpo en Génesis 3:19 Dios le dice al primer Adán: del polvo eres y al polvo volverá, porque este cuerpo viene del polvo de la tierra. Todos los elementos que come el hombre, carne, pescado, pollo, caraota, frijol, cambur, plátano, patilla, melón, todo eso viene de la tierra. Y el ser humano, el cuerpo humano, ¿verdad? Somos 70% agua y 30% somos calcio, potasio, hierro, todos los elementos que tiene la tierra. Entonces, este cuerpo lo mantiene vivo en un alma. Cuando el alma sale de este cuerpo, el cuerpo muere. Entonces, por eso en Ezequiel 18:4 dice: el alma que peca, esa morirá. No el cuerpo, ya el cuerpo tiene sentencia de muerte. Hebreo 9:27 dice: está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Dios vino a redimirnos, ¿ves?, del pecado. Él se hizo un cuerpo, un tabernáculo, porque Dios, como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, pero Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo. Y ese cuerpo es el principio de la creación de Dios, como dice en Apocalipsis 3:14, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia, la Odisea del hermano Graham. Pero el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios es Jesucristo. Él como humano, él tuvo un principio, ¿ves? Pero como Dios no tiene principio. Dios no nace, Dios no muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. En Jesucristo Dios tiene un principio y Dios tiene un fin. Dios tiene un nacimiento y Dios muere, pero al tercer día resucita. Y Él vive por los siglos de los siglos. Ahora, los religiosos ahorita en diciembre lo llevan otra vez al pesebre. Ve lo que es la religión, ¿no? Lo llevan al niño Jesús, no se quedó niño. En la llamada Semana Santa lo llevan a la cruz, no se quedó en la cruz. Y muchas religiones lo dejaron en la tumba, no se quedó en la tumba. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Y Él vive en un pueblo. ¿Ve? Y lo único que Dios le pide al ser humano es el corazón. Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando Dios mora en el corazón del hombre o de la mujer, Dios hace la transformación. No es el pastor, no es el hombre, no es la iglesia, es Dios el que hace la transformación. Si somos hijos de Dios, Dios nos va a ir transformando. Única y exclusivamente son los hijos de Dios que van a tener la transformación, son los hijos de Dios que van a tener el nuevo nacimiento, son los hijos de Dios que van a tener el cambio. ¿Ves? Entonces, este cuerpo, ¿verdad?, viene del polvo de la tierra. Este cuerpo no es imagen y semejanza de Dios. Pablo en 1 Corintios 15:50 dice: la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Por eso que entramos en un cuerpo teofánico. Y después de un cuerpo teofánico pasamos a un cuerpo glorificado. Regresaremos a la tierra, como dice Mateo 5:5. Los mansos heredarán la tierra. Salmo 37:11 dice: los mansos heredarán la tierra. Pero ya no habrá guerra, ya no habrá hambruna, ya no habrá enfermedad. Ya no va a haber preocupación en los hijos de Dios, porque cuando el Señor Jesucristo vino aquí dijo: en el principio no fue así. En Génesis no existía hambre, no existía guerra, no existía hambruna, no existía enfermedad. No existían. ¿Por qué? Porque todo era eterno. No se preocupaba el ser humano por la hora, no se preocupaba por las guerras, por las hambrunas y por las enfermedades. Entonces Dios nos está llevando al principio, a la eternidad, a donde estaba Adán masculino y Adán femenino, donde no había preocupación. Ahí es donde Dios nos está llevando. La nueva Jerusalén, ahí es donde Dios nos está llevando. La nueva Jerusalén somos nosotros, porque somos eternos. Regresamos
a la eternidad. Venimos del cielo, venimos desde la eternidad y regresamos a la eternidad. Eso es lo que dijo Jesucristo en San Juan 16:28. Salí del Padre y regreso al Padre. San Juan 10:30, él dijo, yo y el Padre, uno solo. Ahí estamos regresando. Bueno, estamos llegando al final, dándole gracias a Dios por su Santo Espíritu, por estas profundidades que solo el Espíritu Santo está revelándole a un pueblo en distintas partes del mundo. Vamos a estar pasando el Pastor Melvin, que nos estará invitando para un próximo programa. Bueno, esperemos que seamos ayuda, como siempre hemos dicho, para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad? Dios revelándose en la simplicidad y ocultándose en la misma, y que seamos ayuda para esa novia, para ese ministerio quinto, pero no lo hacemos para tener, como dice, más seguidores en el programa y nada por el estilo. Dios nos libre de eso. Lo hacemos para la honra, la gloria de nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga a todos.